lo que sería pues, la última sesión de este seminario, que tenía mucho que ver con Nietzsche, que no siempre ha estado muy presente, pero desde luego está muy presente en mi propia biografía intelectual y bueno, francamente, pues más presente que Tikkun, muy anterior a Tikkun, y no habría leído a Tikkun quizás si no fuese gracias a Nietzsche. A veces incluso ni siquiera les habría entendido. Entonces, las críticas que se le podrían hacer a Tikkun, con un apunte de crítica, vamos a intentar hablar solo 20 minutos o así. Bueno, ya decía antes que verdaderamente no... Yo soy fan del Club Tikkun, vamos, colaboraría con la empresa. Me parece que el calentón que me han dado de vez en cuando, un calentón que no ha conseguido desahogarse en ningún sitio, pues vamos, es maravilloso y me parece mucho más útil, más barato y más breve y más a la mano que los calentones que veo por ahí. Ayer estuve en Matadero y todo, viendo los calentones que busca la gente en un parque temático. Claro, me quedo con un libro que en cada página te reviento los esquemas. Y después los encuentro verdaderamente originales, francamente. Creo que hace una síntesis genial de todo lo que se ha dicho, es como mínimo eso. No veo la repetición, ya comentaba. Después, una cosa que comentó Sergio, bueno, dos cosas que comentaré por el medio. No creo que el defecto de ello sea la concreción, la ausencia de concreción política. Primero porque, ¿qué se podría decir que no estaría dicho en las concreciones políticas? Segundo, que no son libros que se presenten, quizás el último, pero tampoco exactamente, como libros que son herramientas directamente para la acción. Han sido libros que han tenido consecuencias en la acción posiblemente insólitas, una consecuencia insólita en la acción. Pocos libros, desde, claro, la sociedad del espectáculo, o algún texto de Deleuze, o algún texto de Foucault, han tenido tanto eco en el mundo de la acción, pero claro, no son manuales, exactamente manuales para la acción, ni siquiera la insurrección que viene, que está cargado de páginas demasiado espesas para el activista típico que siempre han criticado. Por ejemplo, hay una página gloriosa en el llamamiento donde critican, bueno, pues un activismo que en realidad acaba con los pocos espacios de clandestinidad que existen, desde los cuales podríamos pensar algo, podríamos hacer algo distinto, etc. ¿Qué críticas se le podrían hacer a Tikkun? A Tikkun y Comité Invisible, partiendo de la base de que el Comité Invisible supone un pequeño cambio de registro, no solo estilístico con respecto a Tikkun, una reducción del espesor filosófico, una ampliación de la proyección política, etc. Ya os decía que yo sepa, el Comité Invisible proviene de una crisis, posterior, por cierto, al 11 de septiembre. ¿Qué crítica? Bueno, por ejemplo, no hay tal doble secesión. Para bien o para mal, no hay tal doble secesión. Por lo menos no es simétrica. Secesión del orden imperial reinante y secesión del conjunto de la izquierda. No. Yo, francamente, creo que si hay un defecto, que no creo que los haya, porque no hay defectos en una película que se presenta como eso, como lo que es esto. No es una película defectuosa, una vez que se ha equivocado de película, a lo mejor. Entonces, no creo que haya ningún defecto. Si lo hubiera, sería un exceso de política en Tikkun, a veces. Quiero decir que si nuestra obsesión política es la occidental, en distintas variantes, por la derecha y por la izquierda, por la extrema derecha y por la extrema izquierda, es una obsesión salvífica por una metafísica y una teología que consiga allá lo que no está aquí, pues creo que ahí podría haber un exceso de esto en Tikkun. Un exceso de obsesión salvífica a través de lo político. ¿Por qué una filosofía que comienza diciendo y sigue diciendo que la salvación está al borde de la perdición, que la salvación consiste en empuñar la perdición? Porque esa filosofía tiene además que encadenarse a propuestas insurreccionales concretas. Si en cierto modo, de alguna manera, ya ha dicho que la insurrección está ya simplemente en vivir, en conseguir respirar al margen del leviatán que nos protege y nos mata lentamente. ¿Por qué? Ya digo, es decir, creo que hay, lo digo esto con la boca pequeña, pero creo que hay páginas de concreción política que podrían ahorrarse, que a mí no me molestan, pero, en fin, serían igualmente memorables. En ese sentido, creo que Tikkun son unos hijos un poco
incómodos para Agamben, que sería quizás el padre más inmediato, porque Agamben es un hombre muy político, que yo sepa, hasta en su modo de estar en público, pero pues, su implicación con la filosofía en el sentido duro pues, le ahorra un montón de confesiones. Hace análisis geniales sobre el orden imperante, análisis tremendamente inquietantes de lo que consideramos inocente neutral, pero eso le ahorra que vayan a seguir una propuesta concreta de acción. Ya hay acción, ya hay subversión, ya hay praxis, ya hay transformación en un análisis despiadado de esto o del otro que hasta ayer considerábamos inocente o neutral, ¿de acuerdo? Y así a veces es indicó, por lo tanto, lo otro, la siguiente página podría no venir y no pasaría nada. Y después, bueno, decía antes también que uno no comparte, yo creo que Nietzsche tampoco lo compartiría, esta idea de que esto está a punto de reventar y que la coexistencia, no. De alguna manera también esto es contradictorio con la filosofía de ellos. Estamos en un orden temible en buena medida porque prácticamente no hay horizonte posible de catástrofe que no sea reapropiable para la alimentación de la máquina. Fijaros que ha pasado con todo. Es decir, yo en el último texto que hice, que fue justamente sobre el asunto de este barrio de Cleveland, digo, y bueno, no me parece un chiste de mal gusto, que sin saberlo o no, Ariel Castro trabaja a favor del orden social imperante. Las conclusiones, las consecuencias morales, políticas, policiales de estos sucesos que hemos conocido y conocemos de la misa a la mitad, pues potencialmente, espontáneamente no va más que a reforzar el orden social imperante. Por lo tanto, no veo la inminencia insurreccional por ningún lado. Vendrá o no vendrá, pero posiblemente al margen de las previsiones, de los libros. Creo que de alguna manera esta urgencia insurreccional pues es contradictoria con lo que había de Nietzsche en ellos. Por ejemplo, ¿qué es la forma de vida? La idea de forma de vida es la idea de, decía antes Ana, nuestra compañera, una identidad que no sea nada en concreto, una identificación que no suponga ninguna adhesión particular a tal o cual logo o emblema. La forma de vida es pues, sostener, mantener, contra viento y marea, como forma todo aquello que incluso para mis amigos es informe en mí, amorfo en mí, incomprensible en mí, mantenerlo como forma. Una forma que no puede ni debe exigir reconocimiento, porque es absurdo. Y además, francamente, no lo necesita para nada, se realimenta de su miseria. Entonces, una filosofía que continuamente vuelve a este punto de partida, ¿para qué necesita, digamos, una forma de historia? Una forma de historia que acoja las formas de vida. ¿Me explico? Es un poco contradictorio, como puede ser en Nietzsche contradictorio una perspectiva estrictamente política para alguien que ha dicho que ya todo está aquí. Es cierto que, en versión Nietzsche, en versión Dickon, alguien que dice que la revolución ya está aquí, con tal de que miremos bien, de que escuchemos bien, es cierto que este mensaje tiene fáciles lecturas conservadoras o reactivas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Este mensaje no está mal. No está mal a nivel médico, a nivel metafísico, a nivel político. No está mal decirle a alguien, calma, todo consiste en que veas de otro modo tus traumas, escuches de otro modo tus traumas. Sí, bueno, si te has conservado por eso, ¿qué se le va a hacer? Entonces es un problema posterior. Y además, ¿qué conservador? No es igual un conservador que otro. Bueno, ya digo que, de alguna manera es un poco contradictorio con buena parte de su filosofía esta voluntad hegeliana por superar en otra forma de historia esta pulsión que ellos defienden hacia la forma de vida. Una existencia que no cuaje en una de las identificaciones al uso. Además, ¿qué forma de historia habría que no sea imperial otra vez? Que no sea otro imperio. ¿Qué revolución ha triunfado? Que yo no estoy en contra de las revoluciones, ni siquiera en contra de las revoluciones triunfantes. ¿Qué revolución ha triunfado? Que cuando se estabiliza no da lugar a otra forma de opresión contra la cual hay que luchar. Lo cual no dice nada contra las revoluciones en marcha, ¿de acuerdo? Pero que la esperanza mesiánica en una revolución que por fin es una esperanza hegeliana y marxiana, que yo no tengo, que Nietzsche no tendría y que ellos podrían no tener. Y sin embargo, tienen. Como tienen también quizás una
teleología in exceso ilustrada por superar la minoría de edad de la humanidad, por superar, bueno, pues cierto registro blumesco, cierto registro Bloom, en el cual, de alguna manera, siempre hemos estado y siempre estaremos. Quiero decir, bueno, es una cosa muy sencilla, el hombre tiene que ser idiota. El ser humano jamás abandonará la estupidez. El ser humano es ser estúpido. Y no hay nada malo con esto. Es decir, hay que morir estúpido. Para poder morir hay que volver a ser estúpido. Para mantenerse de alguna manera joven y pensado por sucesivos calentones, hay que de alguna manera tener una buena relación con la necedad, con la estupidez propia de la especie. Propia de la especie, de todas las especies y posiblemente de todas las cosas. Hay que parecerse un poco a los árboles para, ya no digo ser feliz, sino respirar al margen de las infamias reinantes. Y claro, pues a veces las tentaciones hegelianas de estos militantes, más presentes en este último libro que en otros, pero siempre un poco ahí, pues digamos que podría malograr esta pureza mesiánica que a mí me interesa mucho menos. Después, otra cosa más que tendría que ver con Nietzsche, la inseparación. Es decir, conseguir registros de experiencia, momentos de experiencia que se liberen de nuestra manía metafísica de las oposiciones. Conciencia frente a inconsciente, yo frente a la identidad. La inseparación no puede dar lugar a otra historia. La inseparación no tiene historia. La inseparación no tiene narración posible, más que una narración que consigue que la inseparación respire en el registro artístico que ellos desprecian como estético, en un registro que no hace más que reproducir lo que la inseparación tiene de intraducible para toda historia. Si una película, por ejemplo To the Wonder, consigue, en su manera, como otras muy distintas, un pulso de la inseparación, pues, ¿qué significa eso? Bueno, pues que esa película, aunque no esté condenada al fracaso comercial, aunque pueda tener un éxito comercial de equipo, etc., jamás, y aunque pase la historia del cine, jamás pasará a los manuales fielmente transcrita. Porque es un poco el viejo tema, ya os contaba un día, creo, de la sonata de Schubert. Perdone, esta sonata es maravillosa, pero ¿qué quiere decir? Y Schubert solo puede tocarla otra vez. La inseparación no puede dar lugar a otra forma de historia. Son instantes inmensos que podemos vivir, momentos enormes y mundiales que podemos vivir, que cambian nuestra vida, pero no pueden pretender pasar a la historia más que fugazmente, de manera ocasional, episódica. Fijaros en esta frase, extremadamente dudosa para un nietzscheano como es un servidor. Queremos extraer del amor toda posesión. ¿Cómo? No hay amor sin celos, perdone. No hay amor sin posesión, perdone. No hay amor sin infamia. Querer extraer del amor toda posesión se podría traducir en querer extraer de historia toda dominación. No hay historia sin dominación. Esto no significa que todas las dominaciones sean iguales, que la dictadura de Batista sea igual al régimen de Cuba actual, ni mucho menos, pero la historia es una forma de dominación. ¿Cómo se puede extraer del amor la posesión? Si la relación con mi madre está excluida de posesión, ¿qué relación tengo con mi madre? Si la relación con mi amante está excluida de posesión, ¿qué relación tengo con mi amante? Si, te lo decía Shakespeare, y creo que tenía razón, no hay amor sin celos, no hay amor sin este peligro de todo amor. Aunque uno no sea paranoico y el amor que uno tiene por fulanita, menganito, no lo quiera para él, aunque uno no sea un paranoico clínico, no hay amor sin toda esta patología que hace problemático el amor. Dice Deleuze, y en este punto Tikkun no siempre es fiel, la historia es solo, lo dice 100 veces, es solo el conjunto de condiciones negativas necesarias para que ocurra algo distinto a la historia. Distinto a la historia y que no tiene historia, que jamás tendrá historia. La historia es la empalizada que necesitamos, una u otra, hay que escoger bien las empalizadas para que ocurra algo intempestivo, con un cierto matiz ahistórico siempre, que no tiene narración posible.
que de alguna manera no tendrá testigos en el campo de la historia. Esto explica muchas cosas. Explica, por ejemplo, que algunos libros no pueden tener continuación posible, porque han capturado de tal manera esta enormidad del instante que todas las lecturas, todos los ismos que vienen tras él son equívocos. ¿Me explico? Explica que el lacanismo es un equívoco en relación con los textos de Lacan, que el nietzscheanismo es un equívoco en relación. La historia es solo la empalizada de fuerzas más o menos infame que siempre tiene que existir para que ocurra algo que por un momento al menos es distinto a la historia. En ese sentido, como no siempre son fieles a esta idea, hay demasiado de Marx en ellos, a pesar de que toman unas originalísimas distancias con Marx en distintas páginas. Por ejemplo, recomiendo las páginas 73, 76 de Contribución a la guerra en curso, este libro que está en Errata Naturae. O sea, que no dejan de tocarnos las narices por todas partes, en el buen sentido de la palabra, de calentarnos los casos por todas partes, también con Marx, pero aún así son demasiado fieles quizás al trasfondo teleológico del marxismo. Por ejemplo, esto en detalles secundarios. Claro, la página 131 de Teoría de Bloom llegan a colocar a Jung en la categoría, sin más, del pensamiento reaccionario. Francamente, perdón, usted no ha leído bien. Vuelvo a hacerlo, a repasar los apuntes. No, Jung está claro que no es un tipo de extrema izquierda, pero sin más un tipo de pensamiento reaccionario, como Smith, si lo es Smith, pues no. No como Heidegger, no como Smith, ¿no? Y bueno, colocar a Nietzsche, lo mismo, página 139, perdón, de Teoría de Bloom, pues bueno, es querer quitarse de encima cosas problemáticas que ellos mismos han defendido un poco antes de otra manera. ¿Qué ocurre con Tikkun? Desde el comienzo, a pesar de, ya digo, mi admiración eclesiástica por ellos. ¿Qué ocurre con Tikkun? Que por huir del fantasma del regreso, por huir del fantasma del tiempo extático, que jamás cambia, esta conversación, esta sala, este encuentro, en cierto modo, se ha producido aquí hace 1000 años también, aunque los procesos son un poco distintos. Por huir del fantasma del regreso, pues Tikkun en momentos clave se engancha a la ilusión del progreso, aunque sea efectivamente un progreso anómalo, absolutamente destinado en relación al canon del progreso, de la ilustración, etc. Por ejemplo, la idea de por primera vez es posible. ¿Cómo por primera vez? Perdón. La infamia ya estaba aquí, el horror ya estaba aquí. ¿Qué va a haber por primera vez? Página 52 de Teoría del Bloom. Un libro, ya digo, absolutamente maravilloso. No comparto para nada la impresión de Sergio de que son libros, ese libro, por ejemplo, que se alimenta de repetir. No, es la leche, el calentón que nos regala por 10 módicos euros, es impagable. Pero, en definitiva, en momentos cruciales, la teleología, expulsada por la puerta, entra por la ventana. De tal manera que solo si uno se toma la molestia de cortar y separar, encuentra muchos momentos de análisis genial, que los hay, que no estén encadenados a una propuesta de solución, lo cual es un poco ingenuo. ¿No habíamos dicho que la solución ya estaba en pagarse el problema? En fin, hay algo de esto, algunas ironías de estas que con Nietzsche se podrían hacer. Después, y termino cuanto antes, hay demasiado del león en el modelo que ellos tienen del héroe. Yo estoy a favor de todos los héroes, incluso los pesados. Demasiado del modelo del león, demasiado poco del modelo del niño. ¿Qué era el león? Era una figura que no podía vivir sin enemigos. Era una figura esencialmente reactiva que no podía olvidar las ofensas que antes le habían infligido. Era una figura que no podía ser confundido con un idiota. Sin embargo, hay que ser confundido con un idiota. Si no, A, no eres invisible, B, no te confundes con los escenarios, y C, realmente no eres sabio, porque no fluyes con las cosas. Y justamente la figura del niño, frente a la figura del león, es un poco esto. Una figura subversiva, pero que, primero, no tiene que demostrar nada. Segundo, no tiene por qué hacer ruido. Tercero, su subversión puede parecer idiotez. Cuarto,
Es capaz de jugar con muchas cosas temibles, de amansar jugando con muchas cosas temibles. Y claro, no siempre ellos, siendo geniales, están a la altura de este giro del pensamiento nietzscheano. Un giro del pensamiento nietzscheano que pone el martillo de la cólera al servicio de la serenidad del eterno retorno, la serenidad de un regreso, una reconciliación. Si el regreso reaccionario, otra vez no hay nada que hacer. Si el regreso o lo que hay al sentido de la tierra es de derecha, reaccionario, pues es que no hay nada que hacer, entonces da igual todo. Pero vamos, pienso que no es así. ¿Qué ocurre entonces con esto? Pues que, y esto tiene que ver con otra traducción de la palabra calentón, en la página 175 de Conversaciones, un libro precioso de Deleuze, apiadándose los últimos días o meses o años de Foucault, dice que quizás fue prisionero de un cara a cara con el poder, que claro, es posiblemente parte del poder y es, desde el punto de vista médico, difícilmente exportable. Y creo que hay algo de esto en Tikkun. No pueden evitar un cara a cara con el poder, que bueno, yo creo que en ese punto no hay por qué seguirlo, sobre todo si la página anterior era gloriosa y por seguridad que existía el poder, porque había tanto poder en el afrontamiento del impoder de la vida, tanto poder en la página anterior, en el afrontamiento del sin poder de desaparecer, etcétera, etcétera, que para qué el siguiente cara a cara con el poder, que bueno, puede ser divertido, de acuerdo, pero no siempre. Como si faltase un poco de sabiduría para lo minoritario, como si faltase un poco de Sócrates frente a esta casi omnipresencia de un Hegel especial, ¿de acuerdo? De un Hegel anómalo, ¿de acuerdo? Pero Hegel en definitiva. Una sabiduría socrática que viene a decir, con todos los peligros que sean, que en afrontar la condición mortal ya hay una insurrección. Un ser humano que afronta su muerte ya está haciendo una revolución, que jamás es privada, que jamás se quedan sus huesos ni en su piel. Entonces, esta sabiduría ellos la rozan, hay que decirlo, y después a veces la abandonan. Todo esto tiene que ver también con una cuestión, y voy terminando. En definitiva, esto lo pensé yo, lo escribí yo en San Petersburgo, ciudad ideal donde las haya, hace unos cuantos años. En definitiva, ciudad a la cual me llevé este libro. Por cierto, dicho sea de paso, este libro, Introducción a la Guerra Civil, que estaba a la altura de la ciudad, que es la leche de decir esto, San Petersburgo es absolutamente inconcebible, y uno llegaba al hotel, bueno, al hotel no, era un sitio que tenía que verlo, a mi pensioncita, y el libro reproducía el laberinto de la ciudad, o sea que no es cualquier libro. Bueno, pues sin embargo, leyendo este libro, con toda mi veneración que ya entonces tenía por ellos, pues pensé que en definitiva son demasiado occidentales. Fijaros en esta página de la insurrección que viene a página 43. ¿Quién crece hoy donde ha nacido? ¿Quién vive donde ha crecido? Señores, si no todo Dios, la inmensa mayoría de la humanidad, no necesita leer estos libros, que yo sí necesito leer, porque jamás ha salido de su valle natal. La inmensa mayoría, aunque haya móviles en Pakistán. He conocido, me acuerdo ahora, una tal Dolores, que jamás había salido de su valle, Sierra del Caurel, su valle de 7-8 kilómetros, que había tenido marido, hijo, nietos, había peleado contra los lobos. A Dolores no había nada que contarle, ni de San Petersburgo, ni de Marte. Lo tenía todo en la cabeza. Y Dolores era la leche contando historias. Entonces ya digo, a veces parece que, bueno, a veces, dicho sea con poco respeto en este momento, parecen unos radicales parisinos, bueno, que han viajado, pero a sitios muy escogidos, a un lugar escogido de Buenos Aires, Canadá, pero quizás lo que se dice la tierra sin ilustración, la tierra sin libros, que la hay, la tierra sin occidente, que la hay, digan ellos lo que digan. A veces parece que no lo he dicho mucho, porque además la frase que a mí me encanta, el afuera pasado adentro, vale solo para nosotros. Nosotros tenemos que escuchar esta frase. El afuera ha pasado adentro. ¿Por qué? Porque vivimos en la idea de que todo es adentro, y la venganza freudiana es esta. Si todo es adentro, el afuera ha pasado adentro. Entonces, esta frase es estupenda para mí y mis amigos que, pues, nos pasamos el día cambiando de habitación a habitación, de moqueta en moqueta, de pavo en pavo. Pero
Y dicha en otro sentido, el afuera pasado dentro es la frase del imperio, es la frase del capitalismo cultural. El capitalismo cultural según el cual todo es capitalismo ya, todo es occidente ya. Pues no, perdone, no. Hay millones de personas, millones no, miles de millones de personas que no saben que existe Nueva York ni París. Y francamente se la trae floja. Y suena bien. Hay miles de personas, fijaros lo que os digo, miles, pero miles y miles en China que no saben que ha existido Mao. ¿Me explico? No tenemos ni puta idea, hablando en castellano llano, de lo que es el mundo. Lo cual no se arregla con cualquier viaje. Bueno, termino ya con la cuestión de la estética. ¿Por qué tienen ellos mala relación con la estética? Este texto soberbio, el bello infierno. Porque claro, como la estética de alguna manera, no, como la belleza. Por ejemplo, pensad en esta frase de Simone Weil. La belleza es la alianza del azar y el bien. Escrita al final de la gravedad y la gracia. La belleza es la alianza del azar y el bien. Claro, si la belleza es verdad, pues el bien ya está servido. Porque yo pierdo donde doy, el bien está ahí, la revolución está ahí, la insolución está ahí. Claro, para el hegelianismo de Tikkun, el arte es tremendamente incómodo y confunden el impacto de la obra con el arte como institución. Y confunden el arte como institución con la estética. Por eso, la estética, fijaros, en el bello infierno, un texto que hay que leer, me parece maravilloso, y lo que tiene incluso de diletante, en este texto, la estética es la neutralización que ahorra la presencia de la policía. Y el arte es estética. La estética es religión sensible, anestesia. La estética tiene la función de animar la desolación imperial. Pues no, perdone. Cuando le pudiera mencionar a usted 100 casos en los cuales lo que usted llama estética, que para mí ha sido un charco en la calle, una puesta de sol o un cuadro colgado en una galería de mala muerte, me ha producido momentos de liberación inconmensurables, a partir de los cuales el día ha sido distinto y yo políticamente era otro. Por ejemplo, durante unos segundos invulnerable. ¿Qué neutralización? Pero ya digo, el hegelianismo de ellos tiene que tomar esta división, porque claro, si la obra de arte está, ¿verdad? Un poco como decía Nietzsche, si el arte es la ciencia de la vida, sí, es obligatorio mirar la ciencia con los ojos del arte y el arte con los ojos de la vida para entender qué puede estar en juego en lo que él llamaba eterno retorno. Pues claro, de alguna manera todas las insurrecciones que vengan hay que tomarlas con cierta ironía crítica, ironía socrática, y ellos no tienen eso. ¿Me explico? Desde mi punto de vista, es un punto de vista más, el hegelianismo de ellos, sutil, anómalo, minoritario, pero con todo continuamente presente, obliga a desconfiar sistemáticamente del arte como verdad, encuadrando bajo este logo de la estética, encuadrando a la estética en este estigma de la neutralización. Finalmente, por concluir ya, bueno, yo no tengo nada en contra del moralismo, vamos, seguro que soy incluso un moralista, pero claro, son demasiado moralistas, casi no tienen análisis geniales que no estén seguidos de una moralina, pues una moralina otra vez original, otra vez minoritaria, otra vez propia, bastante pensada. En ese sentido también es dudoso que su moralismo, este moralismo que facilita lecturas de derecha, a mí en principio me parece un signo que hay que atender, pero que no hay que escandalizarse ni echar a correr. Este moralismo pues tiene que ver con este retroceso que parece que a veces realiza frente a la inmanencia de una insolución cumplida aquí, porque sencillamente has mirado de otro modo, sencillamente has oído de otro modo. Fijaros, por ejemplo, ya termino, página 45 de La Jovencita, un libro estupendo, quizás el más tenso en su moralismo. La Jovencita lleva en su seno o en su ser la desolación de las discotecas. Perdone, ¿en cuántas discotecas ha estado? Porque he estado en unas cuantas, en poquitas. No, las discotecas absolutamente inolvidables. Vamos, yo viviría ahí. La desolación de las discotecas.
Yo jamás olvidaré una discoteca en Antonio Estudio, vamos. Si aquí no hay resolución, me apunto. Para mí es el cielo, vamos. Diría María de esa iglesia. En fin, lo dejamos aquí si queréis. Muchas gracias.